Espacio y tiempo para la memoria y la reflexión les da una cordial bienvenida a este programa que está auspiciado por el Comité de Jubilados y Pensionados de la Preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara. Y es así como, bueno, un episodio más el día de hoy nos va a permitir continuar con el tema que la vez anterior habíamos dado inicio, que es la ciudad, que es un tema muy importante en donde analizamos a fondo lo que ha sido la civilización humana, capaz de crear estos asentamientos de diversa índole, de diversa dimensión, que son las ciudades, ¿no? Desde las pequeñas ciudades hasta las megalópolis, ¿no? Como es en nuestro país México, pues esta gran ciudad que en forma antigua, por allá por 1321, si no me equivoco, fue fundada la ciudad de Tenochtitlan, y miren ustedes que es, digamos, un ejemplo de una civilización hidráulica tan importante que se asentó sobre un lago increíble. Pero bueno, tenemos también lo que es nuestra ciudad, capital de Jalisco, que es Guadalajara, que diferente fue, vaya, su fundación colonial en un valle, en el valle de Atemajac, y fue creciendo y creciendo hasta hoy en día ser ya también una ciudad metropolitana, no megalópolis, pero sí con 10 municipios conurbados, 5.500.000 habitantes aproximadamente. Y entonces la vez anterior habíamos mostrado precisamente aquí a mis espaldas una lona donde se refiere a una fotografía satelital de todo lo que es el complejo interesante geofísico o fisiográfico donde está sentada esta gran ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bien, pues para continuar con los comentarios finales anteriores, cuando estamos describiendo algunas de las actividades que realizamos en el Bosque Pedagógico del Agua, pues me quedé con la idea de traerles pues algunas de las actividades que realizamos de educación ambiental. Miren, por ejemplo, en esta lámina podemos mostrarles cómo yo recibo grupos, y así ha sido durante varios años. Han sido miles de personas que bien pueden ser trabajadores, empleados, ejecutivos de algunas empresas que nos hacen el favor de visitarnos y que en ocasiones, bueno, son recorridos que realizamos con estas personas de educación ambiental, y a veces son actividades de campo. Inclusive las empresas nos ayudan a que su personal se incorpore a las labores de reforestación, de riego y de mantenimiento en general que se requiere en el Bosque Pedagógico del Agua. Entonces aquí es digamos, como una gráfica para que observen pues lo que llegamos nosotros a realizar con personas de diversa índole. Inclusive les quiero decir, con estudiantes desde secundaria incluso, es decir, de educación media básica, llegamos a tener jóvenes de colegios, como en este caso, si no me equivoco, es el colegio del Instituto de Ciencias. Desde luego que también tenemos escuelas públicas que a través de la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Zapopan vienen y nos programamos y nos visitan niños de primaria, de secundaria, y bueno, jóvenes ya hasta de universidad a nivel de educación media superior y hasta de posgrado. Aquí, por ejemplo, también tenemos grandes multitudes. Miren, en esta fotografía podemos apreciar esta visita muy numerosa de jóvenes universitarios. Son recibidos en el Mirador de la Parota,
que es un árbol de los grandes árboles de la floresta mexicana. Vaya, la parota es muy mesoamericana. Y aquí la plantamos en el año 2013 y bajo la sombra de este hermoso árbol, pues ya aquí son recibidas las personas, como les digo, nos han también visitado personas del extranjero. Quiero decirles que hace como unos 15 años llegaron jóvenes del Politécnico de Frankfurt, en Alemania, y estudiantes de geografía, por cierto, querían conocer el bosque pedagógico del agua y estuvieron con nosotros. Pero miren, aquí pues tenemos esta visita. Luego también quiero decirles que tenemos a iniciativa propia, sugerí crear la Cátedra del Agua. Y la Cátedra del Agua la hacemos justamente en el manantial de la Campana. Es uno de los grandes manantiales que tiene el sistema de Colomos. Y es interesante cómo igual escolares como estudiantes de educación ya superior, la semana esta que está por terminar, tuvimos estudiantes de economía y gestión ambiental del CUSEA, de acá de la Universidad de Guadalajara, nos visitaron con sus maestros y miren, estuvimos ahí frente al manantial, ellos mirando las tortugas, los peces, y en ocasiones tenemos por ahí anidación de patos silvestres y les toca observarlos ahí, ahora sí que las patitas con sus patitos enseñándolos a nadar, y mientras están observando lo que es de veras formidable estar frente a un fenómeno geohidrológico, un espejo de agua, un manantial, y estar recibiendo la plática que a mí me inspira mucho, sobre todo cuando vienen y nos visitan y quieren escuchar la historia de los colomos, de los manantiales desde su origen geológico, etcétera. Y entonces vean ustedes cómo esta es una de las gráficas. Acá también tenemos otra. Aquí tenemos otra fotografía que ilustra este tipo de visita, ¿verdad? Y en donde yo estoy describiendo la naturaleza misma de estas aguas, su origen, y bueno, recordar lo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Y la importancia que tienen las aguas subterráneas, sobre todo, ¿no? Más hoy en día, en que pues en todo el planeta estamos viviendo el estrés hídrico, que aunque ahorita estamos en un temporal de lluvia tremendo, sí, con lluvias atípicas, pues sí, pero aún así estamos en un ciclo hidroclimático de sequía. Tenemos también aquí, por ejemplo, bueno, aquí continuamos en esta gráfica, como les muestro, parte del manantial lo recorremos. Allí se puede observar un tipo de registro decimonónico. Es un registro construido allá por el siglo XIX, cuando se hacen obras hidráulicas para ir recabando el agua de los manantiales y llevar toda esa agua a dos gigantescos estanques, para de ahí entonces después bombear el agua a la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando a finales del siglo XIX, ¿sí? Y a principios del siglo XX. Aquí pues en esta otra visita, y finalmente, bueno, pues lo que siempre también hacemos cuando vienen algunas personas de instituciones también oficiales, de ayuntamientos, del mismo gobierno del estado, cuando vienen, aquí tenemos la visita al mismo tiempo de una escuela. Aquí estoy tratando pues de comunicarme con ellos para darles la bienvenida al ingreso del bosque pedagógico del agua, donde les hablo de un zapote, que es un árbol que ahí se plantó. Tiene todo una anécdota interesante de por qué ahí pues optamos y decidimos de que ahí se plantara al ingreso prácticamente del bosque, y además un zapote porque es propiamente en esta tierra de Zapopan donde el zapote
pues es muy caracterizado, ¿no? Por ser un árbol de origen, ¿sí? Es originario de estas tierras, junto con las chirimoyas, que también es un fruto muy parecido a la guanábana, y que bueno, son así como frutos que estamos rescatando dentro de nuestro bosque. Entonces, con esta, digamos, exhibición fotográfica que les hago, sí, entonces pasaría, y me interesa mucho, de que, bueno, retomemos ya el caso de lo que es la ciudad. La vez pasada tuvimos la oportunidad de ver aquí a mis espaldas, pues les comento, recordando ese mapa que nos muestra desde un satélite, nos ilustra pues esa gran mancha urbana. Pues fíjense que ahora lo interesante es cómo este dibujo de 1908 apenas iniciaba el siglo pasado, el siglo XX. 1908 tenemos aquí un dibujo en donde se muestra la ciudad de Guadalajara en estas fechas. Estaríamos hablando de una población aproximada de 100,000 habitantes, probablemente ya un poquito más de 100,000 habitantes, en donde pues se ilustra claramente allí, tratando de dibujar algunos caminos, algunas líneas férreas, algunas de ellas, por cierto, eran de tranvías, una que otra también de ferrocarril. Se ven algunos, digamos, dibujando, tratando de señalar como algunas barrancas, algunos cuerpos de agua, como es el caso, por ejemplo, de los Colomos, que pues eran, vaya, muy visitados en ese tiempo, ¿no? Pero interesante, y bueno, pues aquí podemos observar también cómo hay una estrellita en donde ustedes pueden observar en la parte muy al norte de la ciudad hay una estrellita. Pues ahí donde aparece esa estrellita es donde ahorita estamos nosotros. Justamente allí aparece la colonia Seattle. En ese mismo año se funda. La colonia Seattle se funda en ese mismo año. Es de las colonias viejísimas, antiguas, que va a tener, digamos, en este caso, pues no podemos decir el municipio de Guadalajara, porque estamos en el municipio de Zapopan. Entonces, vean ustedes cómo aquí, en este plano, podemos, por ejemplo, señalar que para 1908 ya pasa un tranvía eléctrico y que viene desde Guadalajara, es decir, desde el barrio de San Miguel de Mezquitán, más o menos aproximadamente les quiero decir, desde por aquí así donde dice Mezquitán, aquí aparece una línea que viene siendo la línea del tranvía y luego sube hacia donde está la fábrica de Atemajac, que es donde había una parada obligada. Estaban ahí nada menos que los colomitos. Ojo, no estamos hablando del Colomo Grande, el Colomo Grande está por acá. Fíjense, el Colomo Grande está acá, que son los colomos que hoy conocemos muy famosos. No, sino que estamos hablando de los colomitos, que también es un manantial precioso y muy grande, por cierto. Y justamente aquí donde está la fábrica de Atemajac, ahí están los famosos colomitos. Y luego llegan precisamente a la población que se va a llamar Atemajac del Valle. Llega el tranvía en Atemajac, en esta parte, y luego de aquí de Atemajac se viene el tranvía, pasa por Zoquipan, y aquí se ve, miren, Zoquipan, un pueblito pequeño de origen indígena, y luego ya pasaría lo que es, en esta línea, pasaría lo que es el tranvía, ¿verdad? Por la colonia Seattle. Justamente entre Atemajac y el Zoquipan y la colonia Seattle, para llegar a Zapopan,
se plantan muchos árboles eucaliptos, muchísimos, cientos de árboles de eucaliptos, de un lado y del otro lado de lo que va a ser el trazo de la vía del tranvía. Entonces vean ustedes qué tan interesante es cómo en esta fecha, 1908, ya corre ese tranvía eléctrico. Interesante porque hay que recordar que la electricidad pues apenas aparece apoyando estas actividades de cómo mover tranvías y cómo iluminar, por ejemplo, el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, porque a finales del siglo XIX es cuando apenas pues se inaugura una primer fuente de energía eléctrica con la caída del río Santiago, justamente entre Juanacatlán y El Salto. Ahí es donde aparece el famoso Salto de Juanacatlán, que luego por muchas décadas le llamamos la cascada del Niágara de Jalisco, ¿no? Preciosa, muy bella, me tocó conocerla hace como 60 años y la verdad, era una caída hermosa de agua limpia y donde, bueno, desde luego los habitantes del municipio del Salto y el municipio de Juanacatlán, pues vivían dichosos con su cascada, su río, estamos hablando que es el río Santiago, quiero decirles, y bueno, el río Santiago, que luego va a pasar por todo decimos el lejano oriente, por aquí viene la línea del río Santiago, pero ya dentro de una barranca, es esta misma la que viene al oriente de la ciudad. Le llegaron a decir el Río Grande, después ya pues se le quedó como el Río Santiago, en una barranca de un promedio de 600 metros de profundidad, así es que es un gran cañón, es una depresión geográfica hermosa, es muy bonita la barranca, con también una biodiversidad increíble. Un río que también me llevó, tuve la oportunidad en mi vida de conocerlo muy limpio, la verdad, y lamentablemente se convirtió en un drenaje de una ciudad que fue creciendo y fue creciendo. Y vaya que la inclinación, es decir, hay un gradiente de inclinación que viene desde lo que es esto, que es la Sierra de la Primavera, hacia el oriente, del poniente al oriente, como la inclinación de este valle, pues obviamente todo lo que se genera de descargas de agua sucia, sí, hasta incluso de basura diversa, va a dar a la barranca. Lamentablemente se convirtió en un receptor y pues su río de los más contaminados de América Latina hoy en día. Pues vean ustedes cómo aquí sobresale el barrio de San Andrés, el famoso barrio de San Andrés, también muy al oriente de la ciudad, porque también la ciudad también hay que partirla a la mitad. Hay que recordar que la ciudad se parte a la mitad a través, en principio, de lo que era el río San Juan de Dios, que es una cuenca muy grande en la ciudad de Guadalajara, el río San Juan de Dios, y que definitivamente pues parte a la ciudad. Había en principio se hablaba de dos puentes que atravesaba la gente de un lado a otro de la ciudad, y bueno, pues finalmente este río se termina de embovedar y de entubar en el año 1910. En ese año, en 1910, se construye esa calzada Independencia, ¿verdad? En esa calzada que en un principio le llamaron Porfirio Díaz, porque era el presidente. Estamos en pleno porfiriato con gobernadores y gobernantes en general de Porfirio Díaz. Así es que, bueno, pues entonces esa famosa calzada Independencia que partió en dos a aquella Guadalajara y ahora ya pues prácticamente es un referente, ¿verdad? Digamos que nos enseña y nos dice, bueno, la Guadalajara hacia el poniente es hacia los oblatos, que por cierto los oblatos, es interesante, es en esta parte, y había un tren
salía de aquí de la ciudad hacia Oblatos y llegaba hasta la orilla de la barranca. Y aquí se ve, miren, dibujado el trenecito. Era un tren que llevaba a las personas hasta la barranca. Era un gran paseo, desde luego, ¿no? Entonces eran los famosos oblatos. Es interesante también aquí, por ejemplo, ver toda esta parte que pues indica que es la Sierra de la Primavera. Y bueno, con la Sierra de la Primavera hay que hablar también de lo que es la subcuenca Colomos-Atemajac y cómo aquí aparecen los colomos, ¿sí? Que es un complejo interesante de afloramiento de aguas subterráneas y son los famosos manantiales de los colomos. Pues aquí está esta imagen que a mí me pareció interesante traerla a que la vean, la observen, porque pues es un simple dibujo que comparado con la fotografía satelital que ya les mostré la vez pasada, pues es obvio que en los detalles se observa mucho más clara la dimensión de muchas cosas que queremos observar, ¿no? En esta gran ciudad de origen colonial, estamos hablando del siglo XVI, estamos en el siglo XXI, y ya entonces la gran ciudad metropolitana pues se convierte ahora sí que en un complejo humano que para poderlo abordar, analizar, estudiar en cuanto a el conocimiento complejo, integral, diverso, pues imagínense ustedes lo que me llevó a mí, pues fue a crear un mapa semántico, ¿sí? Un mapa semántico que luego se antoja pensar en algo que no tiene entrada ni salida, porque, híjole, es interesante ver cómo la ciudad luego se convierte en un laberinto. Pero no es así, es un laberinto rizomático, es decir, tiene muchas entradas y salidas. Lo que pasa es que ahora estamos entrampados, ¿verdad? En esta ciudad porque ahora ya descubrimos que tenemos pocas salidas y estas salidas son grandes avenidas que en un principio no mostraban tanta dificultad para poder entrar y salir de la ciudad y ahora sí. Ahora se convierten de veras en una calamidad tremenda salir por la de López Mateos, por la de Nogales, rumbo a Chapala, rumbo a Saltillo, y así vamos a observar situaciones bastante serias. Pues a partir de este mapa semántico es como yo me voy a guiar para decirles cuáles son, digamos, como los grandes temas que tenemos que abordar para ver a la ciudad hoy en día y desde luego ir desarrollando ya en otros programas con mayor exactitud algunos datos que son interesantes tener y que nos sirvan para poder en su momento pensar en cómo resolver los problemas de la ciudad. La ciudad la habitamos los seres humanos, y como seres humanos necesitamos pensar en que para abordar estos grandes desafíos, yo digo que también biosféricos, porque caray, hablamos de ciudad, pero tenemos que decir que así como muchas ciudades que están dispersas por el planeta, pues estamos en eso, en un planeta, en un sistema planetario. Y de esa manera también tenemos que ver a nuestras ciudades, ¿sí? Es decir, en el contexto, ¿verdad?, de una integralidad que se llama planeta, el planeta Tierra. Bueno, pero entonces ya en términos concretos, quienes habitamos en la ciudad, como seres humanos que somos, pues resulta interesante que habrá un gran tema para poder abordar la Guadalajara de hoy a partir de las perspectivas de los derechos humanos. Es decir, cómo se dan los derechos humanos
concretamente de los DESCA, ¿sí? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se presentan realmente estos derechos humanos que ya aparecen en nuestra Constitución desde el año 2011? Claro, fue una gran propuesta de las Naciones Unidas. Se constituyó primero un buró europeo con algunos universitarios y expertos convocados por las Naciones Unidas. Estuvieron trabajando para poder ver pues cómo elaborar un documento base y entonces llevarlo a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que luego todos los países miembros, ¿sí?, adoptaran los derechos humanos y que en sus propias constituciones, ¿verdad?, pues aparecieran estas figuras, ¿no? Y sobre todo aquí, pues aparece, digamos, dos derechos muy importantes para mí como ambientalista que soy, ¿no? El derecho humano al agua y al saneamiento y, desde luego, que el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. Entonces, en ese sentido, pues hay que cumplir con muchas cosas para que uno llegue a una plenitud de derechos humanos. Hay que partir, bueno, pues lo que es y definir lo que es el derecho humano a partir de lo económico. ¿Cómo es la economía en la ciudad? Y hablar de economía de la ciudad, híjole, tiene sus complejidades, porque tendríamos que hablar, por ejemplo, del modelo de desarrollo económico. Pero aparte de eso, inclusive mucha más complejidad si hablamos de una categoría económica que se llamaría modo de producción. Es decir, ¿cuál es el modo de producción que rigen no nomás esta ciudad, todas las ciudades de nuestro país? Vaya, que si hablamos de ciudades metropolitanas, pues estaríamos hablando de 50 ciudades metropolitanas en todo nuestro territorio. Y esta, que es una de ellas, pues vaya, el modo de producción que desde luego tendríamos aquí que reconocer que es el sistema capitalista, ¿verdad? Ese es, digamos, el modo de producción capitalista, es el modo de producir. Y es lo que estamos haciendo aquí en la ciudad. Pero aparte también de hablar y señalar cómo se es el sistema, digamos, ya como modelo de desarrollo económico. Y vaya que, bueno, estamos viviendo lo que es todavía el modelo de desarrollo neoliberal, que se impuso hace aproximadamente ya 35 años por ahí, en la década de los 80, aparece este modelo neoliberal que es adoptado por nuestro país como un modelo de desarrollo económico. Y bueno, ¿cómo se ha dado este modelo de desarrollo económico en esta ciudad? Es decir, hasta qué cierto punto empieza, digamos, a influir, por ejemplo, en el trabajo, en el capital, cómo se mueve el capital, en manos de quién, es decir, quiénes son la burguesía en esta ciudad, quiénes son los dueños de los medios de producción, quiénes son los capitalistas, ¿sí? ¿Quiénes son los trabajadores, los asalariados? ¿Cuánto ganan, por ejemplo? ¿Sí? Y vamos a poder ver algunas cifras, ¿sí?, a nivel salarial, por ejemplo, ¿no? Y ver también condiciones de vida de cada quien, es decir, cómo viven los ricos y cómo viven los pobres en la ciudad. Porque, pues sí, hablar de la ciudad pues es muy general, pero la ciudad también hay que verla desde ese punto de vista, desde la segregación que existe, desde la división de clases sociales que existen, desde luego. Es una ciudad clasista, ¿sí?
y en donde, bueno, es interesante ver que cuando hablamos de condiciones económicas, pues efectivamente tenemos que hablar en el nivel de ingresos, en la capacidad de consumos, en la calidad de vida que se tiene en cuanto a la cuestión de la alimentación, del vestido, de solventar gastos diversos cuando se están enfermando en familia, alguien que requiere medicamentos, que requiere atención médica en general. Es decir, esto de hablar de la economía es muy diverso y ya lo hablaremos en su momento y bueno, podríamos también analizar en este libro, me parece muy interesante, Viri Ríos. Viri Ríos nos habla de no es normal. Es interesante cómo Viri Ríos abordan los temas de corte económico a partir de una racionalidad interesante, de aspectos comparativos, de una serie de muestras hasta de la vida cotidiana, pero no dejan de ser analíticos. Muy interesante. Este libro yo lo recomiendo mucho porque Viri Ríos, que es una eh, académica muy formada en el sentido de las ciencias económicas, sociales, ejerce el periodismo científico porque nos sabe hablar muy bien de los aspectos muy objetivos. Por ejemplo, repito, en el caso de las situaciones económicas, este libro me parece fabuloso para poder entender cómo es la economía de una ciudad, de un país, y cómo los seres humanos nos desarrollamos en un sistema económico, ¿verdad? Repito, sí, así es, clasista, con grandes desigualdades. Y aquí dibuja en una parte de su libro, por cierto, se llama No es normal, pero aquí justamente en un capítulo, ¿verdad? En la página 269, donde así lo titula, No es normal. A mí me parece interesante cómo ella empieza a abordar, por ejemplo, las diferencias que hay entre una colonia de alto nivel económico, ¿sí? Muy exclusiva, allá en el estado de Nuevo León, concretamente en la ciudad de Monterrey, como también vive una colonia de clase media en este sentido, pero también cómo vive una colonia paupérrima, ¿no? En condiciones de vil pobreza, de marginación, con muchas limitaciones. Y me parece que, pues la pregunta es obvia, no es normal. No es normal que también nos acostumbremos a vivir en un país de grandes desigualdades sociales. Pues de esto aborda Viri Ríos, la gran desigualdad social que hay en México, ¿no? Lo recomiendo mucho, desde luego. Y así podemos irnos desde las perspectivas de los derechos humanos para ver cómo están los derechos humanos en una ciudad. Sería interesante abordar todos también en lo social, los derechos sociales. Bueno, pues ahí está la educación, por ejemplo, está la vivienda, está la salud, hay muchas cuestiones de tipo social. ¿Cómo, cómo vivimos socialmente hablando los seres que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos en esta gran ciudad? Los aspectos culturales, los derechos culturales. Interesante ver la ciudad de Guadalajara. Imagínense ustedes con tantos matices y tantas expresiones. Interesante también hablar de los aspectos culturales. Voy a invitar una maestra que nos va a hablar de estos aspectos próximamente, ¿verdad? De parte de la preparatoria número 7, una maestra muy distinguida. Aquí va a estar con nosotros platicando de estos aspectos. Y bueno, ya dentro de los DESCA, las cuestiones ambientales, ¿no? Es decir, los derechos ambientales. ¿Cómo están los derechos ambientales? Si se están respetando realmente los derechos ambientales. ¿Hasta dónde el Estado, como garante de los derechos humanos, ¿verdad?, está haciendo que en lo ambiental se esté respetando, ¿verdad?, la biodiversidad,
y los elementos bióticos y abióticos importantes que tienen los ecosistemas, y en concreto esta gran ciudad que es un ecosistema urbano, ¿verdad? Cómo, digamos, se da el respeto a las áreas verdes. Ahí está el caso de Columbus, que es una bomba ahí. Es una bomba de intereses increíbles que ahorita estamos luchando en contra de lo que es en forma despiadada la burbuja inmobiliaria de personas muy poderosas, con muchos recursos y que, bueno, pues se quieren apoderar de los mejores lugares que hay en la ciudad, y los mejores lugares pues son los más arbolados, donde hay manantiales, donde hay arroyos, donde hay condiciones ambientales formidables, ¿no? Desde luego, paisajes muy bonitos, hermosos, y bueno, pues ahí es donde, a ver, espérenme, pues si estamos hablando de los derechos ambientales, aquí se está dañando a todos los habitantes de la ciudad cuando se quieren construir grandes torres y edificios, ¿verdad? Y zonas muy, muy exclusivas, con pues muchos servicios muy de lujo, como tener en algunos de estos fraccionamientos, llegan a tener hasta lagos artificiales. Háganme favor, cuando estamos en una crisis del agua, y bueno, campos de golf que necesitan mucho riego, y dónde está pues todo el tema del agua, ¿no? Y bueno, también temas como los desechos de mucha índole, ¿no? Porque hablamos de la basura simple, que así le llamamos a los desechos sólidos, pero también hay desechos que también los tipificamos muy peligrosos, ¿no? En una ciudad, olvídense, hasta elementos radioactivos los existen, sustancias tóxicas, explosivas, inflamables. Olvídense de los famosos eh, compuestos químicos muy complejos, tóxicos, eh, este, que tenemos que tratar con cuidado y darles el mejor manejo. Hay cosas muy interesantes a nivel ambiental que abordar en la ciudad. Bien, ahora, otra cosa. ¿Cómo es nuestra ciudad desde su espacio geográfico propiamente? Es otro gran tema, ¿no? Habría que analizar muy bien, bueno, pues que habitamos una provincia fisiográfica con características volcánicas importantes. Por aquí pasa el eje transversal volcánico, por cierto, por cerca de Zapopan, donde hemos tenido epicentros también de algunos sismos muy importantes que han quedado registrados en la historia de esta ciudad, donde ya en una ocasión se cayeron, se fueron abajo las torres de la catedral. ¿Cómo es la hidrografía? Es decir, en esta ciudad que todavía para el siglo XIX se escribía por ahí que había muchos nacimientos de agua, sí, así es, manantiales, así es, arroyos, muchos arroyos llegó a haber en el Valle de Atemajac. Bueno, pues esto López Cotilla llegó a escribir, ¿no? Este extraordinario profesor y estudioso llegó a escribir estas notas de que todos los que habitan en Guadalajara pues se podrán percatar de tanta agua que había, ¿no? En aquellos tiempos. Y entonces vean ustedes cómo, pues ahora resulta que llegamos a la conclusión que la ciudad fue creciendo encima de muchas microcuencas y subcuencas, de muchos arroyos. Los desaparecimos. Crecimos sin respetar cauces ni nacimientos de agua, y ahí están los grandes problemas que tenemos hoy en día. Y bueno, todo lo que es la orografía tan interesante, porque caray, pues tenemos montañas a nuestro alrededor, tenemos también muchos cerros, no se diga la Sierra de la Primavera, con más de 35,000 hectáreas, ¿verdad? Todavía en los años 70 se decía que eran 40,000 hectáreas, en fin, pero bueno. Luego también otro aspecto interesante, pues sin duda alguna, la microhistoria. ¿Qué ha sido de la historia en nuestra ciudad? Los aconteceres que se empiezan a escribir desde el siglo XVI, ¿sí? Cómo se describe esta ciudad,
los primeros escritos que son muy interesantes y cómo por eso se narra la historia. Y a partir precisamente de los escritos es como surge la historia. Entonces, ¿cómo es la historia y concretamente la microhistoria? La historia de las personas, es decir, la gente de carne y hueso, ¿verdad? Porque luego va a haber personajes interesantes en los barrios antiguos de la ciudad, en las mismas calles, lo que hoy llamamos el cuadro histórico, ¿no? Lo que es ese polígono histórico y luego pues queremos también desarrollar actividades para rescatar, ¿verdad? Algunas fincas antiguas, pues hay que ir sobre esta microhistoria porque es lo que nos da más identidad, conocer más de la historia de nuestra ciudad. Porque es muy lamentable, quiero decirles que, por ejemplo, es lo que les he dicho a mis alumnos por muchos años en la universidad, y les pregunto que cuándo se fundó Guadalajara y no saben. En general no saben cuándo se fundó la ciudad de Guadalajara. Y es lamentable porque es lo primero que debemos de saber. Imagínense, vienen turistas, vienen paisanos, vaya que, o familiares que tienen años viviendo lejos de aquí, sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos una gran comunidad en los Estados Unidos, cerca de 40 millones de mexicanos ya allá, y que ya han nacido allá, de padres mexicanos, vienen a visitarnos y pues lo primero que hay que saber decirles, pues es hablarles de la microhistoria, que se interesen por lo que ha sucedido en esta gran ciudad, ¿verdad? Que vivió etapas históricas interesantes, por ejemplo, aquí estuvo Miguel Hidalgo y Costilla, imagínense, aquí estuvo en esta ciudad, y hubo un hecho histórico importante, aquí declaró la independencia Miguel Hidalgo. Aquí estuvo Benito Juárez también. Y aquí entraron tropas revolucionarias de Obregón y Francisco Villa en los tiempos de la revolución. Y aquí todos los grandes acontecimientos de la historia nacional, aquí también los vimos, ¿no? Entonces vean ustedes que hay muchas cosas que contar, que platicar. Pero bueno, también otro aspecto, aparte de la microhistoria, la sociología urbana. Híjole, ¿qué es esto de la sociología para empezar? Bueno, pues la sociología yo lo tomaría en principio como que a nivel de educación media superior, que lamentablemente desapareció del mapa curricular, y no se debió haber hecho eso. La sociología es como la educación cívica a nivel de educación media superior. Es decir, por ejemplo, civismo que llevan en primaria o en secundaria nuestros escolares, pues luego se refuerza con sociología en el bachillerato, ya a nivel universitario, y lamentablemente desaparece. Y lo digo eso porque precisamente en sociología hablamos de la socialización, de todo el proceso del individuo humano que en sociedad, desde que nace en un hogar, en una familia, en un barrio, en una comunidad, cómo se va socializando, cuáles son las etapas de socialización. Esto es fundamental y en sociología es lo que estudiamos, ¿verdad? Cómo el individuo se socializa. Y bueno, hay que hablar de esa sociología urbana, cómo se dan esos procesos de socialización hoy en día, las famosas interacciones humanas, cómo se están dando en la ciudad, los grupos sociales que existen, y aparte las diferentes formas de familia, que hay que reconocerlo también, cómo se da la emigración que se sigue dando y cómo se dio también la emigración en el pasado, los famosos cinturones de pobreza que nos tocó ver a nosotros. Toda esta sociología de la pobreza, a mí en los años 70 me tocó ir a las colonias hechas de cartón, de lámina, a los alrededores de aquella Guadalajara en los años entre los 60 y los 70, cómo aparecieron los cordones de pobreza, de miseria, ¿no? Y entonces todo eso que nos tocó vivirlo es interesante. La sociología urbana también nos va a hablar también de movimientos urbanos populares. Hay que conocerlos, hay que ver ahora qué es lo que inquieta a la población de esta ciudad y qué es lo que la hace que se organice, ¿sí?
que formen sus colectivos de diversa índole. Y ahí debe estar la sociología urbana interesante, ¿no? ¿Sí? Y bueno, desde luego, el uso del suelo, la segregación, los famosos cotos, y a pequeñas ciudades dentro de la ciudad que se encierran totalmente, crean murallas y se aíslan de los demás, ¿no? Esta forma de que la segregación se da, pues es de importancia para la sociología urbana. Y luego viene lo que es la planeación del desarrollo urbano. A mí me parece interesante ver cómo se está planeando la ciudad desde hace algunos años, cómo han aparecido formas institucionales para empezar a ver cómo planear el crecimiento de la ciudad, ¿no? Estos sistemas de gobernanza, qué tan gobernanza es, cómo también la academia aparece opinando, cómo la academia aparece desarrollando proyectos. Interesante, por ejemplo, ahorita recuerdo dos documentos muy importantes, Jalisco a tiempo, por ejemplo, fue un documento interesante. También hubo otro, también por ahí, Jalisco a tiempo y Jalisco, déjenme ver si recuerdo ahorita, a ver si al ratito me acuerdo cuál es el otro documento. Fueron dos documentos que, hechos por la academia en la Universidad de Guadalajara. No, Jalisco a futuro también. Jalisco a tiempo y Jalisco a futuro. Caray, documentos tan importantes. Y bueno, ¿cómo se hace escuchar la academia en una ciudad tan grande, gobernada por muchos alcaldes, por gobiernos de 6 años? Estamos hablando pues del poder ejecutivo estatal. Y bueno, pues ¿cuáles son pues lo que nosotros llamaríamos la perspectiva del modelo de ciudad, ¿no? Porque no se habla de ciudad, pues pequeña, que empiece a recuperar los espacios para irnos hacia arriba, que le llamamos ciudad compacta. ¿A qué se refiere esto de la ciudad compacta? Esta propuesta de modelo de crecimiento de ciudad. Y entonces, y aquí tendríamos que hablar también de eso, de los capitales inmobiliarios. ¿Qué papel han jugado? ¿Cómo empiezan a aparecer ciudades dormitorios? Por ejemplo, el claro, típico ejemplo de Tlajomulco. Es increíble cómo se da este fenómeno de la vivienda, ¿no? O sea, dentro de la planeación urbana, ¿qué está sucediendo con la ciudad? Y esto es un problema que yo por eso lo pongo como algo que discutir. Y luego también hay que hablar cómo convivimos en esta ciudad de Guadalajara. ¿Cuáles son nuestras formas de convivencia? Claro, obedece también a muchos aspectos muy típicos, muy a veces tradicionales, ¿no? Y a veces muy apegados a los aspectos religiosos, ¿no? Tenemos parroquias a morir en la ciudad, dispersas, y cada parroquia tiene su santo, ¿no? Y entonces, y en su día, pues hay que hacer sus fiestas, y luego la Virgen de Zapopan recorre los templos, y hay un gran festejo, ¿verdad? Que es precisamente la romería como fenómeno interesante. Y entonces esta convivencia comunitaria, ¿qué tan solidaria es? ¿Qué tanto cohesión social existe en esta ya ciudad metropolitana? Luego, aparte de todo esto, hay un tema que es importante mencionar, la seguridad jurídica. Es un gran tema. O sea, ¿cómo se da la seguridad jurídica en una ciudad en donde de repente hay una persona que tiene un bien, un departamentito, una casita, y de repente llega y hay otra persona ahí? Ah, caray. Y entonces resulta que se mete en un embrollo judicial. Y cómo vemos que también aquí, en esto de la seguridad jurídica, es un término muy interesante porque ahí van a aparecer fenómenos de gravísimas injusticias. Es decir,
se pierde, digamos, el Estado de Derecho, lo que debe ser una seguridad jurídica para el individuo, para las familias, se convierte de veras en un verdadero calvario, sobre todo cuando hay impunidad. Y aquí tenemos que hablar de eso. En la ciudad, todo el sistema de corrupción y de impunidad que aparece a raíz de que no hay seguridad jurídica. Y este es uno de los grandes elementos que deben de existir, la seguridad jurídica en nuestra ciudad. Luego viene otro tema, la protección civil. Esto de la protección civil nos lleva a muchas cosas. O sea, tenemos que sentirnos protegidos. La sociedad que vive en una ciudad como esta, híjole, está muy expuesta. Y por ello hay un atlas de riesgos, que es un documento que con base a la investigación que se hace de las diversas formas de riesgos que existen en la ciudad, porque no solamente pues son las inundaciones que son comunes y que ya se han elevado, prácticamente toda la ciudad se inunda, antes todavía hablábamos de 300 puntos de inundación y ahora discúlpenme, pero ahora resulta que bien de repente aparece una inundación donde menos la espera la gente. No, sino también hay, por ejemplo, gasoductos que la gente no sabe ni qué pasa por abajo de sus casas, ¿no? Tenemos también problemas de cables de alta tensión. Hay normas oficiales, eso es muy importante que la gente sepa. También tenemos suelos frágiles, ¿sí? Tenemos suelos, hay desplazamientos, hay zonas de alto riesgo y por ello es importante que la gente sepa cuando también está habitando a las orillas de un arroyo, de un río. A veces le decimos, no, pues es que es el arroyo seco. No, hombre, cállense la boca, ¿qué arroyo seco, no? A veces resulta que de seco no tiene nada porque vienen las lluvias y entonces todo esto es muy importante, ¿verdad? Que la protección civil como cultura es importante que incluso se enseñe en las escuelas, ¿sí? Porque aquí tenemos que hablar, aparte del famoso atlas de riesgo, que lo podemos nosotros conocer, por internet, se puede bajar el atlas de riesgo metropolitano, de los propios municipios, del estado de Jalisco, incluso ya hay uno a nivel estatal. Luego tenemos también, por ejemplo, lo que significa, aparte de la sismicidad y el vulcanismo que tenemos, pues tenemos lo que es el cambio climático, casi nada. En esto de protección civil tenemos que irnos preparando en todos los efectos inconmensurables del cambio climático. Es decir, el cambio climático ya está aquí y se viene cada vez más serio. Y entonces aquí es donde tenemos que hablar de protección civil, ¿sí? Tenemos que hablar, bueno, desde luego siempre los incendios forestales, los incendios urbanos, ¿qué tanto nos afectan los incendios? Desde luego bastante nos afectan los incendios. Y aunque estén retirados, que sean incendios forestales, mucho nos afecta, muchísimo, no se imaginan cuánto. Entonces de eso tenemos también que hablar. Son temas, son tópicos que en este mapa semántico traigo con ustedes. Luego tenemos que hablar de la movilidad urbana. Esto es un gran tema, la famosa movilidad urbana. Todos tenemos derecho a transitar, a ir para allá y para acá, porque hasta constitucionalmente ahí está. Tenemos el derecho a poder viajar, al poder pasear, al salir de nuestras casas, sentirnos a gusto, tranquilos, que a nadie nos moleste, a poder hacer uso de un transporte, ¿sí? A poder tener mi movilidad propia, mi propio vehículo y hacer uso de las calles, de las avenidas y de toda la infraestructura. Bueno, no es infraestructura, todas las instalaciones y todo el equipamiento urbano, las avenidas, calles y toda esa conectividad que se requiere. Es decir, si hablamos de movilidad urbana, es todo un complejo que tenemos que empezar a ver. Cómo tenemos que diseñarlo o, vaya, restaurar las vialidades y cómo tenemos que pensar de otra manera la movilidad urbana, definitivamente, ¿no?
son cosas muy interesantes. Luego también tenemos que hablar en la ciudad de lo que es el pacto social. ¿Qué es esto del pacto social? El pacto social nos tiene que llevar a algo muy importante. Es decir, también la gente que habitamos una ciudad tenemos que saber cómo se está gobernando. Es decir, quiénes integran las estructuras del Estado, de qué tipo existen estas estructuras, qué facultades tiene un gobierno municipal, ¿sí? Es decir, el pacto social nos tiene que dar idea de que, bueno, como ciudadanos somos contribuyentes, como ciudadanos participamos y elegimos a nuestros gobiernos, es decir, cómo es nuestro sistema democrático, cómo es la política que se desarrolla en mi ciudad. Y toda ciudad tiene sus actores políticos, toda ciudad pues se gobierna con base a procesos democráticos y en esos participa la población. Y entonces ahí es donde se da un pacto social. Si la población sí cumple con su deber, votando por quienes van a tomar decisiones en favor y por los intereses de la misma población, de la comunidad, y por lo tanto habría que ver cómo están gobernando. Eso es parte del pacto social. ¿Cómo entonces vamos a ir viendo el comportamiento de una clase gobernante? ¿Sí? Y esto es muy interesante también ver todo lo que es el poder político, cómo se desarrolla en nuestra ciudad. Luego tenemos otros aspectos que tienen que ver casi nada con la salud. Híjole, esto de la salud, no se imaginan, incluso hoy en día en que están los epidemiólogos muy preocupados, sobre todo en ciudades tan masificadas donde todavía tenemos a muchas familias que viven en hacinamiento o en algunas zonas habitacionales en donde la misma cercanía pone ahora sí que en grandes dificultades a la salud pública y a los expertos en estas áreas, porque hablamos de salud pública y tenemos que estar muy pendientes y de hecho esto sí nuestros expertos, nuestros infectólogos, nuestros epidemiólogos están muy pendientes. De hecho, se está anunciando por ahí una cepa de Omicron, todavía aparece por ahí, ya se está manejando esto y tenemos que sabernos cuidar. En la salud todos debemos de participar, no dejarle todo al sector médico, no, sino no, es que tampoco son magos que traigan una varita mágica, no. Tenemos que enseñarnos a cuidarnos, a protegernos a nivel de salud física y, ¿qué creen? También mental, porque resulta que la salud es muy importante verla también desde los aspectos psicológicos, psiquiátricos, y de hecho, bueno, nadie está libre de esta situación. Se los aseguro, nadie está exento de que pueda llegar a tener un problema de salud mental. Y tenemos todos siempre que estar muy pendientes desde la familia, desde la niñez hasta la adultez y de cómo andamos a nivel de esta salud mental, de un sinnúmero de trastornos, productos del estrés, del mismo cansancio del trabajo, de los problemas de familia, emocionales. No, olvídense. Entonces, esto de la salud, ¿cómo se está dando en nuestra ciudad? A veces vemos inclusive gente abandonada en la ciudad o gente que se le llama que vive, gente de calle, ¿sí? A todos estos personajes que luego aparecen dormitando en las bancas de los jardines, de los parques, ¿verdad? Y entonces, pues es obvio, cada vez vemos más y bueno, es que algo está sucediendo, ¿verdad? Y entonces hay que ver esto de la salud que luego nos llevaría a otros problemas muy serios, bastante serios. Luego viene otro tema, la seguridad. Ahí tenemos que ver cómo andamos a nivel de violencia social también, de prevención del delito, de apología del delito, de muchas cosas que también nos corresponde a todos.
Dice, no pensemos en que siempre va a haber una autoridad y que siempre va a haber un policía cuidándonos a cada uno de nosotros. Es decir, olvídense, no existen los suficientes servicios policíacos para poder cuidar a la ciudad, protegerla y vigilarla. A cada momento, a nivel de los municipios, están solicitando que se incorporen. Están abriendo de ver a los canales laborales para que se capaciten, se formen, claro. No van a desarrollar sus actividades así policíacas, así nomás como los ven en la tele o no. Esto es algo serio, incluso científico, con clases de criminalística y situaciones interesantes. Pero mucho tenemos que hacer la sociedad, porque cuando se habla de prevención del delito, sí es necesario que inclusive esto de la prevención del delito se dé a nivel educativo, desde las primarias, secundarias, el mismo bachillerato, en todas partes, en los barrios, en las comunidades, en nuestras familias. Sí, la prevención del delito es muy importante, porque eso nos va a permitir tener mayor control y seguridad, ¿verdad? Sabernos cuidar desde nuestras casas, nuestros barrios, y desde luego hay que revisar cómo andan las instituciones públicas, las cuales tienen que también en su parte la responsabilidad de la vigilancia y desde luego de la persecución del delito, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar cómo está la ciudad en esos términos. Y bueno, habría otro gran rubro, ¿verdad? Que ya con eso terminaríamos, digamos, como de ver el diseño de este mapa semántico, y que también os quiero invitar a que me ayuden, porque no es definitivo ni debe de ser definitivo. Pero luego yo abro otro rubro que se llama ecosistema urbano. Y en el ecosistema urbano vamos a ver los impactos ambientales de suelos, aire, agua y biodiversidad. Vamos a ver las políticas públicas en la regeneración y la sustentabilidad. Y finalmente, las características generales que tiene nuestro ecosistema urbano. Hay que conocer estas características para que luego entonces sepamos de que la ciudad como ecosistema urbano requiere de equilibrios, requiere de la participación de sus habitantes, y con eso es muy importante decirlos. Si nosotros, la ciudad, no es ese asentamiento humano digno, no es el lugar que en lo particular y en el contexto planetario es lo que nos cobije, lo que nos arrope, lo que nos sienta ser realmente civilizados, y que a partir de ahí entonces sí hay que conocer el lugar donde nos encontramos. Y de eso nos habla Edgar Morin, este gran hombre que es un sabio, este gran hombre que es un sociólogo, es un filósofo, es un politólogo. Este es un gran hombre, es un sabio contemporáneo. Quiero decirles que tiene ahorita 103 años de edad. Edgar Morin, este gran hombre, fue invitado en una ocasión por el ITESO, por los jesuitas del ITESO. Se me invitó, me llamaron, tenía varios boletitos para entrar a su auditorio Pedro Arrupe, y siendo yo director de la preparatoria número 10, recuerdo que invité a todos mis coordinadores de las academias. Fuimos un buen grupo de maestras y maestros hasta el ITESO para conocer así directamente a este personaje, Edgar Morin. Edgar Morin es, y hay que leerlo, el filósofo de la complejidad, el que nos puede hablar de la ciudad, el que nos habla preocupado por la agonía planetaria. Este gran hombre nos va a hablar de una epistemología que se va desde lo multidisciplinario, entre las mismas disciplinas,
entre todo este bagaje académico, intelectual, etcétera, no, se va hasta lo multidimensional, ¿sí? Es decir, vaya, la complejidad del pensamiento de Edgar Morin, hay que leerla. Y yo les recomiendo mucho este libro. Este libro, Los 7 saberes. Esto es la educación del futuro. Y él aquí de veras nos habla de esa reconquista del ser humano en este planeta Tierra. Y con esto yo les quiero decir, termino en esta ocasión. Entonces, con estas recomendaciones, vaya, ahí está, Viri Ríos, ¿verdad? Desde luego, cada quien con sus temas que son interesantes, uno de una gran profundidad, ¿verdad? Pero que nos sirve para resolver una cuestión muy concreta que Viri Ríos nos habla. Es decir, vaya, esto nos va a dar el cuerpo y la sabiduría suficiente para poder abordar las grandes contradicciones que nos dice Viri Ríos. Pues muchas gracias por su atención. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Y un gran saludo al auditorio en general por parte de nuestros jubilados y pensionados de la Preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos para la próxima vez continuar con estos temas de ciudad. Muchas gracias.